Aquí con mi taza de café. Creo que nos vamos con la enseñanza de hoy. Bien, hoy quiero hablarte acerca de la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Esa es una palabra bastante compleja, ¿no? Y asusta a mucha gente. Inclusive a los pastores nos asusta oír la palabra disciplina. Pero cuando usted comienza a estudiar lo que es la palabra disciplina, usted se va a dar cuenta que es importante para la restauración, la sanidad y sobre todo para que se mantenga el gobierno de Dios en el lugar donde Él está. Claro que cuando Dios está, Él gobierna, pero Él trae su gobierno a través de ciertas manifestaciones que se dan en el orden de Dios. Así que vamos a hablar acerca de la disciplina en la iglesia. Quiero introducirme de la siguiente manera. Vamos a ir a 1 Corintios 5, capítulo 1 hasta el verso 5. En esta ocasión vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Pero para ponerlo algo en contexto, ¿no? Pablo, él escribe esta primera carta a los hermanos de Corintios, y si usted pudiera leerla de forma completa, desde el primer capítulo hasta el último, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, prácticamente esa carta es para traer corrección desde el capítulo 1, mitad hacia adelante, si acaso. Empieza la corrección hasta lo último. Habla de la Santa Comunión, del atavío de las mujeres, de que si el velo es correcto, de que hay que tener armonía, que no hay que tener disensión, que los pleitos, que los celos. Inclusive ahí en esa carta es que habla también acerca de la corrección de un hombre, de un hermano, una persona que se congregaba ahí, que estaba cometiendo una falta o un pecado bárbaro y que prácticamente no habían hecho absolutamente nada por resolver, disciplinar, corregir dichas conductas. Ahora, cuando usted lee toda la carta a los Corintios, se va a dar cuenta que qué moral van a tener ellos, por decirlo de esa manera, de corregir a algún otro, si también ellos estaban metidos en muchas faltas, ¿no? Por eso es importante que la iglesia del Señor pueda crecer de forma saludable y mantenerse saludable para que cuando existan esos focos, porque a veces son focos de situaciones que no hablan bien de lo que representa la iglesia del Señor, pues la comunidad toda completa podemos entonces traer corrección, corrección en amor, obvio, pero una corrección disciplinaria con el fin de que la iglesia de Jesús no pierda esos valores y al final del tiempo ni siquiera se corrompa, como muchas veces ha ocurrido, que entonces la disciplina es más severa, es más fuerte, más exigente, y es donde la gente a veces, cuando no tienen el corazón abierto, se retraen de ella. Pero para evitar eso, debemos todos mantener ese nivel de consagración, de cuidado, tanto los maduros, los que vamos caminando en la fe, cosas que vemos que no es correcta, arreglarlas, acomodarlas, con el fin de que la iglesia se mantenga de una forma saludable. Ese era el contexto de la iglesia de los Corintios, cuando Pablo comienza a traer estas correcciones. Era una iglesia que había perdido ciertos nortes, ciertos principios, y Pablo dice, no, es el momento de empezar a corregir este asunto. Y ahí es donde viene lo que se llama disciplina. Veamos lo que dice el capítulo 5, verso 1. Dice, y ya he sabido que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual. Eso es aparte de todo lo demás que había hablado y que venía después de eso a hablar. Que ni siquiera entre los paganos se tolera, dice. Uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Imagínense el nivel de caso y de inmoralidad que había. Y a lo que yo veo del apóstol Pablo aquí, este hombre no era cualquier hombre, era un hombre que también era parte de la membresía y posiblemente a la forma en que Pablo trae la corrección, creo que este hombre tenía algún tipo de compromiso o de alguna asignación dentro de la iglesia, de tal manera que él es enérgico en este caso, muy enérgico. Quizás no así si hubiera sido un miembro regular, que posiblemente hubiera mandado a alguien a corregirlo, a que, bueno, le explicaran que eso no era lo correcto, pero en este caso Pablo interviene de una forma firme, fuerte, pero trayendo corrección. Y aclaro, de antemano, todo eso era en el amor, porque Pablo sí ama. Si no, léase el primer capítulo y usted va a ver que Pablo los ama, los levanta, les dice mis hijos, mis amados,
Sin embargo, pues la corrección es fuerte. Así que, pero es en amor. Entendamos que corregir fuerte no significa que es carencia de amor, al contrario. Veamos esto. Entonces dice, ya he sabido entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, dice. Uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Y de eso están orgullosos? Pregunta Pablo. O sea, ¿se sienten bien? ¿Se sienten cómodos? ¿Les agrada la idea? Fíjate que no le dice a la persona, le dice a todos. Y dice, deberían más bien lamentarse. Eso quiere decir que no había lamento por eso, no había un compungimiento por eso. Había una conciencia bastante tóxica ahí. Dice, y echar entre ustedes al que hizo tal cosa, o está haciendo, o estuvo haciendo tal cosa, aunque yo no esté físicamente presente, sí estoy con ustedes en espíritu. Y ya he juzgado, dice, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió ese pecado. Fíjate que Pablo dice, ni siquiera estoy ahí, cuando ya yo tengo emitido un juicio, una evaluación, algo que hacer con esa persona. Cuando él dice, ya he juzgado, no está diciendo que lo mandó al infierno, sino que él está diciendo como un apóstol que busca y que mantiene la salud de la iglesia, ya yo sé lo que vamos a hacer con él, por guianza del Espíritu Santo. Él está diciendo, ya yo discerní el problema y hay que hacer una correctiva con él. Eso es lo que él llama juzgar. Juzgar es evaluar. Ya él él evaluó el caso y él dijo, no, esto está malísimo, entonces hay que corregir. Inmediatamente entonces él viene y trae la corrección. Dice, aunque yo no esté físicamente con ustedes, sí estoy en el espíritu. Y ya he juzgado, ya he evaluado, dice, a la persona como si estuviera ahí presente al que cometió el pecado. O sea, ya yo lo evalué, ya yo vi, ya yo analicé y ya sé qué se tiene que hacer. Dice el verso 4, cuando se reúnan, aquí viene lo que él dedujo de su evaluación basada en la condición que tenía el hombre, la falta que estaba cometiendo, el daño que se estaba haciendo él mismo, pero también que estaba causando a la iglesia corporativa de los corintios. Cuando se reúnan, y yo los acompañaré en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, dice, entreguen, aquí está la comisión, entreguen a este hombre, Satanás, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo legítimamente está diciendo, ese hombre ya no lo pueden tolerar aquí. Ya no pueden. Y aquí cuando dice entréguenlo a Satanás, no es que está diciendo Pablo, désenlo al diablo. No, ya él era del diablo porque estaba cometiendo una falta fuerte. Pablo lo que dice con esta palabra, entréguenlo a Satanás, es ya no intercedan por él, ya no hagan más nada por él. Simplemente ejecuten lo que yo les acabo de mandar, porque lo que no hicieron antes ya no lo van a hacer. Simplemente saquen a la persona. Eso fue disciplina, una disciplina correctiva. Pudiera deducirle el trasfondo de lo que significa entreguen a Satanás, pero se lo voy a dejar hasta ahí. Es como decir, ese hombre ya no puede estar bajo la cobertura de la iglesia por la falta que está cometiendo. Entonces, por alguna razón, no sabemos más detalle, pero en la forma en que Pablo lo está corrigiendo, pareciera también, se deduce que este hombre posiblemente no estaba dispuesto tampoco a soltar la condición que tenía. Por eso es que Pablo dice, en este caso, no, ese hombre hay que moverlo de ahí. Recuerda que el apóstol Pablo es de la teología de que si ves a tu hermano cometer una falta, dice que corrígelo. Dice que si el hermano por alguna razón observa que ha cometido la falta y regresa, dice, bueno, acéptalo, llévalo al arrepentimiento. Entonces, entendamos que Pablo no va a pasar por ciertas normas que él mismo pone y que de hecho son divinas. Así que a mí me parece que cuando él ejecuta ya de esta manera, de una forma que aparentemente es bien severa o fuerte, yo no niego, no tengo la menor duda de que posiblemente este hombre lo hayan estado bregando o quizás, no sabemos, le haya estado tratando anteriormente algunas conversaciones o escritos, no lo sé. Estoy pensando como el apóstol Pablo, sabiendo que él era un hombre de amor hacia la restauración.
Por esa razón yo no creo que de buenas a primeras, al darse cuenta, de una vez quiso hacerlo así. Y si lo hizo así, igual, veámoslo desde este punto de vista, corrección. Entonces el tema de entregarlo a Satanás es como decir, sáquenlo de la congregación y no lo mantengan, déjenlo ya que Dios trate con él. Que Dios trate con él y el trato de Dios no es que va a avalar su condición, el trato de Dios es que ya no va a poder respaldarlo en nada. Y es ahí donde entonces viene la situación. Esta corrección se da precisamente como parte de lo que el apóstol Pablo estaba viendo en ese momento como deficiencia de la iglesia. Y él tenía que traer una corrección, o sea, una disciplina. La iglesia definitivamente que es el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Empecemos por ahí. Entonces, todo lo que no manifieste la iglesia que no sea la verdad, entonces ya hay que corregirla, ya hay que buscar la manera de enderezarla. Y de hecho, sé que el Espíritu Santo, Jesucristo y el mismo Padre estarán dispuestos a hacerlo porque para eso Él nos ha comisionado. Ellos nos han comisionado a nosotros el estar ahí como supervisores, pastores, líderes, servidores, que sin perder en ningún momento amor, corrección, seamos firmes para mantener esa, diríamos nosotros, esa posición en la cual el Señor nos ha entregado. Ok, seguimos aquí. Es columna y baluarte de la verdad. En ella mora la presencia del Espíritu Santo, se predica la palabra incorruptible y se forma el carácter de Cristo en los creyentes. O sea, estos son los fundamentos que no podemos perder. ¿Para qué es la iglesia? La iglesia no es un centro de diversión y nos podemos divertir en algunas ocasiones. La iglesia tampoco es un centro de reunión para socializar únicamente y podemos socializar. La iglesia en primer lugar es columna y baluarte de la verdad y ahí en esa frase está intrínseco que es donde debemos predicar la palabra incorruptible, la palabra de Dios que trae corrección, que trae levantamiento, que trae justicia, que trae santidad y que produce en el hombre lo necesario para que el hombre pueda evaluar su condición con la ayuda del Espíritu de Dios y lo que no está bien en él, que sea corregido. Entonces se forma el carácter de los creyentes. Es el lugar donde se forma carácter de los creyentes, con la intención de que no se queden como llegaron. Una de las cosas que yo hoy en día evalúo mucho es, y por algo creo que nos llama a nosotros pastores, supervisores, que observemos y ministremos bien la grey del Señor, es porque Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? De haber salvado al hombre de pecado, pero que también venga el conocimiento de la verdad. Pero esa verdad no solamente es teoría, no solamente es una teología que le da a uno conocimiento mental, sino que esa es una verdad que también va a producir un cambio a quien recibe dichas verdades. Y es un cambio que se va a ir notando progresivamente. Yo lo he dicho en otras ocasiones y voy a mencionarlo una vez más. El ciudadano que yo era ayer, yo hoy no lo voy a hacer. Y el de hoy no va a ser el de mañana. Voy a ser mejor cada día. Pero eso a raíz de que no es tampoco una meta personal. No. Es una exposición continua a la palabra de Dios, al texto divino, a la palabra presente, que va madurando mi corazón a la imagen de Cristo, que es el fin que Él busca, con el matiz real de que seamos ejemplos, hermanos, ejemplos de cómo Cristo quiere ser en la tierra, verlo en nosotros. Y eso implica, más allá de tener bendiciones, milagros, sanidades, dinero, comodidades, carácter del individuo. Ok, seguimos aquí. Entonces, es el lugar donde los creyentes somos formados en el carácter. Sin embargo, también es una comunidad en la que se presentan conflictos, debilidades humanas y en ocasiones pecados que amenazan la santidad del cuerpo. Fíjate el contexto como es, que amenazan la santidad del cuerpo. O sea, que vienen a atacar lo que el cuerpo debe representar. Ahora, en este contexto yo tengo frases como esta.
Yo soy un hombre santo echando fuera el pecado, la falta de santidad o resistiéndola por donde la vea. Pero soy un hombre tal cual como Cristo ya lo hizo. O sea, somos una iglesia con un corte de santidad, de ser separados del mundo, de evidentemente venir del mundo y que estamos camino a la perfección, pero somos santos. Y esa santidad es la que nos ayuda a nosotros a seguir empujando aquello que no es nuestra naturaleza. Y por ende también a echar fuera, a seguir echando fuera todo aquello que no es el resultado de la vida santa que llevamos. Y todo eso también tiene que ver con disciplina. Hay algunas disciplinas que vienen a través de correctivos externos y hay otras disciplinas que vienen a través de un correctivo interno. O sea, que el Espíritu Santo te está diciendo eso está mal y tú reaccionas inmediatamente sin la necesidad de una segunda voz o de una persona externa que te diga que lo que estás haciendo está mal. Porque todo empezó por un pensamiento. Y si ahí en el pensamiento ya el Espíritu de Dios tiene la facilidad a través de tu conciencia decirte, ponerte en alerta que eso está mal y tú corriges, eso es mucho mejor que alguien venga con una voz presente a corregirte. Es mucho mejor. Y eso es disciplina, eso es disciplinar, eso es entrar en una disciplina constante. Entonces también es una comunidad en la que se presentan conflictos, debilidades humanas y en ocasiones pecados que amenazan la santidad del cuerpo. En una época donde todo se tolera y hoy más que nunca, casi nada se quiere corregir. Es más, la gente, si tú quieres corregir una conducta externa, la gente a veces hasta te dice, yo soy así, como que nacieron de esa manera. No, mira, ningún cristiano nació así. No, usted es nacido de nuevo, usted es un hijo de Dios que tiene una naturaleza divina. Entonces, a eso es lo que vamos a seguir rescatando, eso es lo que queremos sacar de la vida de cada uno de nosotros. Por eso nosotros decimos, hay que echar mano de la vida eterna que está dentro de nosotros. Entonces, casi nada se corrige. Es más, la gente hasta se enoja cuando tú los corriges. O a veces nos enojamos cuando nos corrigen. Conducta que hay que seguir madurando si de verdad estamos decididos a seguir creciendo y madurando a la imagen de Cristo Jesús. Porque eso es lo que implica la vida cristiana cada día. Esto no es solamente para ser salvo e irme al cielo. No, cada día que yo abro mis ojos y estoy en la tierra, indica que tengo que manifestar a Jesús en mi forma de hablar, conducir y pensar. Bueno, ya usted sabe todo lo demás que usted ya conoce. Entonces, en esta época que casi nada se corrige, la disciplina espiritual parece una reliquia olvidada, incómoda y para algunos hasta innecesaria. Algunos dicen, deja que el Espíritu Santo lo haga. No, hay cosas, mire, el Espíritu Santo lo quiere hacer, pero a través de nosotros. Ahora, aquí hay un punto importante que voy a ampliar. Si usted por alguna razón fue llamado al ministerio, usted es pastor, líder, usted tiene un grupo de personas en su casa, usted es el responsable de traer corrección. Usted es el que está lleno del Espíritu Santo. Ellos también, pero usted es el que tiene luz. Usted es el que evalúa mejor. Usted es como un pequeño supervisor ahí. Entonces usted no puede pasar por alto muchas cosas. Su responsabilidad es abordar eso y ayudar a los santos a que lo vean, sean corregidos y sean enderezados. Ahora, si por alguna razón usted ve resistencia en alguno de ellos y no quiere, bueno, usted salvó su alma, porque usted ya hizo lo que tenía que hacer. Ya esa es responsabilidad de él. Ya él tendrá sus consecuencias por su proceder, pero usted ha hecho lo que ha tenido que hacer. Entonces, en una época donde se tolera, donde todo se tolera y casi nada se corrige, la disciplina parece una reliquia olvidada, incómoda y para algunos hasta innecesaria. Pero el apóstol Pablo, y por inspiración del Espíritu Santo, era un acto de amor, justicia y gobierno necesario para preservar la pureza, la autoridad y la salud del cuerpo de Cristo. Ojo, es un acto de amor necesario. Dos cosas que tienen que ir pegadas. Es un acto de amor necesario. O sea, por más que usted sienta dolor, por más que usted sienta, que no quisiera, a mí me han pasado momentos donde yo no he querido hacerlo. Pero el Espíritu Santo me dice, te vas a hacer responsable de algo que tienes que hacerlo, para eso yo te puse. Y la frase que ustedes ya casi me conocen, los que saben, los que han tratado más conmigo, saben que hay una frase que yo una vez me pongo ante ella, que es, yo no puedo ser un cobarde a la hora de hacer lo que Dios me está mandando a hacer.
Entonces, es un acto de amor, pero es de justicia y de gobierno necesario para preservar la pureza y la autoridad y la salud del cuerpo de Cristo. Veamos algo, la escena de Primera de Corintios 5 es tan escandalosa como reveladora. No solo se toleraba el pecado de inmoralidad, que de hecho era muy, pero muy evidente, sino que la iglesia lo encubría bajo un manto de orgullo y permisibilidad. Y eso son cosas bien difíciles. Yo entiendo que a veces los ministros del Señor no sabemos algunas cosas. Hay hermanos y conductas de creyentes, de cristianos inmaduros, que a veces son tan sagaces que las ocultan, pero hasta cierto tiempo. Pero entre tanto usted no sepa, bueno, está bien. Pero en el momento en que lo descubrimos, ya sea porque alguien nos lo dijo, o porque el Espíritu Santo lo reveló, o porque el Señor te movió a un lugar donde viste el asunto y tú mismo te diste cuenta que lo que está sucediendo, pues de ahí para adelante tú no puedes hacerte el que nada está pasando. No, precioso. Hay que orar, hay que buscar a Dios. Y no puede decir que el Espíritu Santo es el que haga en la iglesia, no, Él lo va a hacer a través de ti y de mí. Y es ahí donde tenemos que ponernos, ya sea que le llames la máscara, te pones la gorra o la sotana, o te pones el traje, de ser ese representante legal del Señor que ama a la iglesia, pero que está dispuesta a corregir lo que está mal con el fin de que la santidad que se ha mantenido en ella se siga dentro de la iglesia, porque esa es nuestra responsabilidad. Entonces, no podemos encubrir una situación como esa cuando nos damos cuenta, ya sea por permisibilidad. Pablo no titubeaba en emitir un juicio apostólico. Pablo decía, eso ya yo lo tengo evaluado, está mal y ya yo sé lo que vamos a hacer con eso. Y esta parte hay que imitarla. Si Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, Pablo está diciendo que Jesús, si hubiera estado en la tierra, haría lo mismo. Haría una evaluación de juicio. ¿Qué está sucediendo con la persona? Ya le llamaron la atención. Ok, no quiere corregirse. Entonces vamos al siguiente paso. Así, tal cual. Porque hay que usar los mecanismos que el Señor nos ha dado, las herramientas que nos ha dado para ventilar ciertos casos. Pero cuando ya usted ve que en la primera instancia no hay resultado, después no hay resultado, pues hay que seguir ejecutando de acuerdo al manual que nos dieron. Y no importa si al final la gente no lo entiende, porque va a haber mucha gente que no entienda muchas cosas a veces cuando los hombres de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, empezamos a tomar algunos correctivos fuertes o usamos algunas palabras bastante comprometidas, palabras bastante estremecedoras para las personas, sin faltar el respeto, pero con firmeza. La gente una vez dice, ay, el pastor fue... No, el pastor no es que ha sido fuerte. El pastor sigue amando la obra del Señor. Lo que no amamos es la conducta satánica que quiere dañar a la persona y que quiere dañar el cuerpo de Cristo. Y para eso estamos ahí. El pastor que no haga esto es catalogado como un mal obrero, un mal representante del reino de Dios. Dios nos guarde. Amén. Entonces, dice la iglesia, lo encubría bajo un manto de orgullo o permisibilidad. Pablo no titubea en emitir un juicio apostólico y les ordena hacer lo impensable, expulsar al hermano y entregarlo a Satanás, o sea, quitarle toda cobertura para la destrucción de la carne. Y este punto de destrucción de la carne estaba hablando inclusive que hasta pudiera llegar a morir en esa condición. Pero no es porque Dios lo mató, ni Pablo lo mató, ni querían que él muriera, sino que su condición le hace vulnerable a que Satanás lo haga pedazo. Recuerda que él era un cristiano antes, o era un cristiano, ¿no? Así que usted se imagina cómo Satanás se aprovecha de aquellos cristianos que yerran, ¿no? Les da duro. Por eso es que yo procuro siempre el arrepentimiento para cualquier situación, porque no quiero darle el control remoto al diablo para que él venga a hacerme lo que le da la gana. Yo siempre he deseado que el control remoto de mi vida lo tenga Jesucristo, el Espíritu Santo. Así que diríamos nosotros, la corrección apostólica es expulsar al hermano y entregarlo a Satanás para destrucción de la carne, con la esperanza, dice, de que su espíritu sea salvo. Bueno, y adelantándole un poquito al tema, en la segunda carta, Pablo luego apela por este hombre, ya ahora desde una óptica de decir, por favor, reciban al hermano y ya no lo hagan sentir mal. ¿A qué hermano? A este. Dice, porque él ya volvió arrepentido, o sea, ya el hombre ya recibió la corrección,
ya él se arrepintió, ya dejó la conducta que tenía, ya reconoció que estuvo mal y volvió a la congregación, pero parece que los hermanos ya no lo querían. Entonces Pablo dice, no, por favor, háganme feliz a mí, reciban al hermano, ya está arrepentido, tengan confianza en que Dios ha hecho un trabajo en él. Imagínense cómo era este asunto, ¿no? Entonces, el temita aquí es que Pablo, evidentemente, pues, lo hace con esa condición de que el hombre tenga una reprensión, sea disciplinado de una manera que prácticamente él no le quede otra que, como digo yo, volver a Dios. Pero era parte, eso es necesario. Hay cosas que a veces uno dice, no quisiera que sucedieran, pero son necesarias. La disciplina en la casa del Señor es necesaria. Y recuerda, disciplina no es solamente hacer sentir mal a alguien. Disciplina es simplemente enderezar los caminos que están torcidos. Y esa es nuestra responsabilidad. Ojo, pero también los primeros que debemos estar disciplinados somos nosotros. Porque ya sería un acto de fariseísmo que usted quiera disciplinar algo que usted practica. Bueno, cuidado, ¿ah? Ahora, ¿por qué algo tan drástico? O sea, ¿por qué la disciplina fue tan drástica? ¿Por qué se aplica una disciplina tan firme a un creyente? ¿Acaso era posible que un redimido fuera expulsado del cuerpo de Cristo sin perder su salvación? Son preguntas, ¿no? Y más aún, ¿cómo se explica esto hoy en nuestras congregaciones? ¿Bajo qué pecados? ¿Con qué espíritu? ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, yo la verdad, gracias a Dios, nunca he tenido un caso así, pero si tuviera un caso así ya tengo un referente. Ya sé cómo proceder. Y por ahí le daré la respuesta de cómo me fue. Ojalá que bien. Esta enseñanza, dice, nos invita a revisar bases bíblicas, espirituales y evidentemente de corte pastoral acerca de la disciplina. Porque somos nosotros los pastores, juntamente con nuestro equipo, que evaluamos algunos casos importantes dentro de la iglesia con el fin de traerle corrección al cuerpo de Cristo. Entonces, no como una acción tampoco dura. No es como una acción dura, severa en el sentido de wow, como para ver a la persona hecha pedazos. No se trata de eso. El espíritu de cada hombre de Dios no es ver mal a su gente, sino más bien verla bien. Pero hay cosas que se tienen que hacer. No como una acción dura, sino como una expresión de amor que busca, aquí está, restaurar al que cayó, proteger al rebaño, honra la santidad de Dios y afirma el gobierno del reino de Dios en medio de su pueblo. Eso es lo que deberíamos dejar como estela cuando nosotros trabajamos bajo este formato de disciplinario, de traer disciplina, corrección a una persona, a varias personas, a una pareja, a un líder, a un servidor y, aclaro, aún a nosotros mismos. Porque una iglesia, dice, oiga esto, una iglesia que no corrige, no forma, yo lo diría de esta manera, que no primero no trae formación y posteriormente no corrige, y una iglesia que no forma y no corrige, evidentemente no representa a Cristo, representa cualquier otra cosa, pero no a Jesús. Porque el carácter de Cristo es santidad, el carácter de Cristo es mejorar no solo la calidad de vida del hombre, sino mejorar la vida del ser humano, producida de lo que Él ya hizo en nosotros. Ahora, la razón espiritual de la disciplina es preservar la santidad del cuerpo de Cristo. No es simplemente para causar tampoco daño, ni mostrar tampoco nuestros grados de autoridad. Ya desde que nosotros predicamos la palabra de Cristo fiel, esa misma palabra es lo que nos da autoridad. No tenemos que imponer más autoridad de la que ya tenemos delegada de la palabra. Entonces, lo que debe traer la disciplina, cualquier disciplina que sea, cualquiera que sea, por pequeña si es que la ves pequeña, o por muy fuerte si es que se ve fuerte, el matiz o la razón por la cual lo estamos haciendo es para preservar la santidad del cuerpo de Cristo. Preservar. Porque ya Cristo nos hizo. Entonces ahora somos aquellos vigilantes de echar fuera todo tipo de situación y conducta que no es la imagen de Jesús. Y no solo es por la entidad llamada iglesia, sino por el reflejo y el efecto que produce en nuestro alrededor con la gente que está
alrededor nuestro que todavía no son parte de la iglesia, que no son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, no solo es una afectación personal del individuo que la practica, sino una afectación colectiva porque todos los miembros nos dolemos. Pero también es una afectación que va más allá de las cuatro paredes, va más allá del cuerpo de Cristo, porque afecta también a aquellos que por alguna razón no han venido a los pies de Jesús. Ahora, ¿no saben que un poco de levadura, dice, fermenta toda la masa? Es lo que hablábamos de acuerdo a 1 Corintios 5, la parte 5, capítulo 5, verso 6, la parte final de la Nueva Versión Internacional. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Un poquito de la misma manera que la levadura ayuda al bien para hacer crecer una harina, una masa, pues Pablo dice un poquito de pecado también va a dañar todo. Entonces, y esto es importante porque a veces no tenemos que prestarle atención a lo que ya se ve como escandaloso, sino empezar desde aquellas pequeñas semillas que aunque parezcan inofensivas, no son la voluntad de Dios y uno la sabe, uno tiene que trabajar eso inmediatamente. Y aquí apelo también al corazón de cada hijo espiritual, de cada hermano, cada miembro de la iglesia. Usted es responsable de cuidar su corazón, de cuidar sus pensamientos. Usted es responsable también de sentir repudio por el pecado y por todo aquello que no es evidencia de Cristo en nosotros. Usted no debe, tanto usted como yo, siendo hijos de Dios, ya debemos tener posturas de que una cosa es caer en una falta por ignorancia y otra cosa es disfrutar aquello y seguir haciéndolo como que si no hubiera habido una transformación. Te estás exponiendo a Satanás y Satanás no va a tener misericordia contigo, precioso. Aparte del efecto que estás produciendo para tu vida delante de Dios y del efecto que vas a producir en tus hermanos, porque somos un cuerpo y todos nos dolemos de tu condición. La iglesia no es una organización meramente humana. Es un organismo espiritual nacido del Espíritu, santificado por la sangre de Cristo y diseñado para reflejar el carácter de su cabeza. Diseñado para reflejar el carácter de su cabeza, no el mío. De hecho, el carácter que te estoy pidiendo, del cual nosotros también estamos modelando, no es ni mío, nació del carácter de Cristo. Él es el modelo. Todavía hay cosas que yo tengo que seguir mejorando y Él sigue siendo mi modelo. Por eso es que es la urgencia también dentro de lo que se llama cristianismo, también ocupar en un momento dado la palabra disciplina. Y hay algo interesante, a veces la disciplina no es necesariamente el momento de ejecución. Disciplina puede ser desde el momento en que tú predicas desde el altar. Porque cuando tú estás trayendo una palabra que trae corrección a la mente, que trae corrección al corazón de las personas, con el fin de que ellos se den de cuenta que están al borde de un pecado o en la práctica del mismo, esa palabra les está trayendo corrección, está disciplinando el corazón de ellos. Y qué bueno que si en ese momento el Espíritu Santo encuentra el clic en sus corazones para que ellos puedan procesar la palabra y esa misma palabra darles el poder de empezar a soltar aquello que es lo que realmente está dañando su vida y que daña la imagen de la iglesia, pues entonces es mucho mejor para nosotros. Y esa es una manera de traer disciplina. Por eso es que yo entiendo las personas y pastores y gente que dicen que el púlpito no solamente es para predicar sobre las bendiciones, las riquezas, el bienestar, el que eres un campeón. Y todo eso yo lo predico, lo enseño en su justa dimensión. Porque el evangelio es todo eso y más. Pero, recuerde, el evangelio no vino necesariamente a eso. El evangelio vino a la transformación y cambio del ser humano. De tal manera que lo primero que cambió es lo que nosotros no podíamos cambiar, que era la naturaleza de pecado, la cual estábamos esclavizados. ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? ¿Y para qué el Señor quitó la naturaleza de pecado de nosotros? Con el fin de que ahora nosotros podamos administrar desde una perspectiva de santidad todo aquello a lo que éramos esclavos antes, pecado. Y echarlo fuera. Entonces ese es el norte real de la iglesia. En el proceso de tu madurez, Padre Santo, gracias. En el proceso hacia tu madurez, en el proceso de tu carácter, en el proceso de tu conducta, en la maduración de tu imagen a la imagen de Cristo, Él te hace próspero, te hace bendito, te hace saludable, te da dones, ministerio, talento, carro, casa, lo que tú quieras. Porque eso es parte
recursos financieros. Amén. Esperamos que eso no te dañe. O perdón, que no saque lo que no ha sido procesado todavía. Como el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia, la lejanía de Dios por pequeñas cositas. Porque todo lo que Dios nos da son añadiduras. Dice que esas son añadiduras. La Biblia no le llama bendiciones. Mire, lo que a la Biblia llama bendición no es necesariamente lo que usted piensa. Bendición no necesariamente es un iPhone, una casa, un carro. Así cuesten $2 millones. Bendición para Dios es que tú tengas en primer lugar la fuerza interna, el trabajo de Dios en ti, de que tú como persona eres bendito. ¿Por qué? Porque se está haciendo un trabajo de santificación, de maduración en ti, para que luego lo demás no sea sostenido por falta de carácter. Ahora, con esto no estoy diciendo que todo lo que mencioné, un buen teléfono, una buena casa, una buena familia, salud, no es bendición. Claro que es bendición, pero eso no es el fin. Bueno, si yo te lo diría de esta manera, el fin del evangelio en primera instancia no fue hacerte millonario, es hacerte salvo, es hacerte maduro, es hacer cambiar tu carácter, es hacer cambiar tu manera de pensar, tu óptica en cuanto a Dios, tu relación con Él. Eso es lo primero. Pero en el proceso te puedes hacer millonario, no hay problema. Y si en caso tal tú lo logras primero que yo, bueno, te acuerdas de este servidor. Y si yo lo logro primero que tú, pues me acordaré de ti. Pero lo primero que el evangelio viene a hacer es a transformarnos a nosotros. Entonces yo entiendo muchos pastores y en ese punto yo le doy la razón. Cuando ellos dicen, ¿qué pasó? Que en el altar ya no se predica de santidad, ya no se predica de pecado, ya no se... Y a veces sí es necesario. Mire, sí es necesario. Es necesario. Porque todos los días el diablo se está inventando algo para que usted y yo erremos. Entonces, es necesario para que nuestra conciencia, nuestra vida, y podamos también sentir la convicción del Espíritu de Dios de ser siempre una autoevaluación sana, correcta, tampoco buscando algo que andemos bajo condenación. No, eso no es. Ni tampoco estoy de acuerdo que toda la vida usted desde el púlpito escuche pecado, 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 peligro, 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 cuidado, cuidado, hermano. No, tampoco así. Pero es el mensaje completo. Pero yo entiendo a los ministros de Dios hoy en día que hay demasiada injerencia a un evangelio tan liviano que prácticamente los cristianos ya han bajado hasta la guardia con relación a las actitudes de pecado y condición. Mire, le voy a dar un testimonio. Hace poquito, yo iba con mi carro a Panamá. De pronto iba por una calle donde tuve que bajar la velocidad porque tenía problemas con el vehículo. Y en esa situación, se me da que cuando el carro va subiendo un pedacito la loma, mire, se me apagó el carro y yo tuve que frenar y el carro se me echó para atrás. Y detrás de mí pasó alguien que posiblemente se sintió en peligro. No lo dudo, que a lo mejor pensó que el carro se iba para atrás. Pero no fue era una loma pequeña. Oiga, y el hombre agarró el carro y lo golpeó. Y después que hasta pasó, me golpeó así, el vidrio. Pero con un escándalo como que si yo lo hubiera hecho adrede. O como que si de verdad el carro se les vino encima. Cuando en realidad no fue así, fue un movimiento. En ese momento, honestamente, yo vine y dije, lo miré así. Y por alguna razón bajé el vidrio. Y cuando iba subiendo, paré al lado de él y le dije, oiga, siervo. Con mucha amabilidad le dije, siervo. Y él me mira así. Y yo dije, que Dios te bendiga. Y mira cómo me dice él, amén, 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 amén. Pero molesto. Y yo le digo, siervo, los hombres de Dios no nos comportamos así, hombre de Dios. Perdóname si te asusté o te hice sentir mal. Así que no sé qué. Y se arrebató en la calle. Y yo lo miré así y le dije, hombre de Dios, los hombres de Dios no nos comportamos así. ¿Qué pasó, santo? Que no sé qué, que no te escudes en el evangelio, me decía él a mí. Si el que se estaba escudando era él en su carácter. Yo lo único que dije, Señor, este es el tipo de cristianismo y de personas que están representando el evangelio en la calle, que de verdad a veces no podemos ni siquiera manejarnos en situaciones tan insignificantes, que no son de peligro. Yo dije, ¿qué pasaría si este hombre alguien lo empuja? O que alguien endemoniado en la calle por ahí le dé un pescozón. Este hombre le puede hasta a lo mejor hacer un daño. Porque no manejamos a veces esos caracteres. Entonces, yo me imagino, yo digo, ¿qué hubiera pasado
si de pronto yo bajo el vidrio y resulta que él se da cuenta que yo soy un miembro de su iglesia? ¿Cómo reaccionaría él? A lo mejor, perdón, siervo, que no, o ¿qué pasaría si hubiera sido yo su pastor y que él no hubiera sabido eso? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Y para eso es importante la disciplina. Y para eso es importante que la disciplina también venga a través de la palabra de Dios. Que la gente, por medio del Espíritu Santo y por la misma palabra de Dios, se sientan en convicción de que sus vidas tienen que seguir cambiando al igual que la nuestra, como ministros del Señor. Eso es importante. O sea, aquí la palabra disciplina no es solamente para cuando se da un acto, que de hecho hay que hacerlo, sino que también la disciplina viene a través de la palabra. Cada domingo usted puede traer una disciplina dentro del corte de su predicación. Y puede estar predicando de bendición, puede estar predicando de prosperidad, puede estar predicando de sanidad, puede estar predicando de bienestar, puede estar predicando lo que la gente dice, un mensaje positivo, pero también con un corte disciplinario para que la gente sepa que el resultado de una vida abundante tiene que ver también con una vida creciendo en santidad. Bueno, así que imagínense, ojalá yo pudiera saber dónde se congregaba el hermano para llegarle un día y que bendiciones, hombre de Dios. Así que la iglesia es una organización, no es una organización meramente humana, es un organismo espiritual, nacido del Espíritu, santificado por la sangre de Cristo, ya hecho santo y diseñado para reflejar el carácter de su cabeza, o sea, de Cristo. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo, públicamente y persiste sin haber arrepentimiento, solo hierra su alma. No solo hierra su alma. O sea, no solamente él se está haciendo daño, sino que también está trayendo una serie de daño y a la vez debilita y hace vulnerable al cuerpo de Cristo. Porque definitivamente, mira hermano, si a mí se me daña, se me llena de infección esta uña, no solamente estéticamente no voy a tener la uña, sino que también a mí me va a doler, me va a lastimar, me va a hacer sentir mal. Todo el cuerpo me va a hacer sentir mal por esta uña. Entonces, es evidente que de alguna manera u otra no podemos negar de que por esa razón nosotros debemos procurar todos los días. Ojo, yo sé que no somos perfectos, si aquello que se nos ha revelado por el Espíritu Santo que no es correcto, pues sacarlo de nosotros. Y gloria a Dios por los hombres de Dios y mujeres de Dios que van por arriba nuestro, que van más adelantados que nosotros, que nos pueden modelar todavía con más eficacia la vida de santidad, porque así tenemos mejores referentes y ellos también nos puedan corregir con libertad. Alguien dice, ya vamos terminando aquí con este punto ya. Creo que va a ser el último porque el tiempo ya avanza. Cuando un miembro del cuerpo peca públicamente y persiste sin arrepentimiento, no solo hierra su alma, sino que contamina, debilita y vulnera al resto del cuerpo. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no ve este caso como un simple error moral de un regular, no, sino como fermentación peligrosísima dentro del cuerpo de Cristo, de tal manera que el hombre no le tiembla la mano, ni la boca, ni la pluma para decir lo que hay que hacer, porque ya el hombre evaluó por el Espíritu lo que tenía que hacer. Lo que él ya tenía que hacer. ¿No saben? Dice, poco de levadura fermenta toda la masa. Aquí la levadura representa el pecado no tratado, hermano. No confesado, no confrontado. Es el orgullo que se disfraza de tolerancia. La negligencia que se disfraza de amor. La iglesia de Corintio pensaba que estaba siendo maduros por tolerar a una persona como esa. Madurez no es tolerar el pecado. Madurez es corregir a tiempo la condición de alguien. ¿Cómo somos maduros? Corregimos con amor, pero con firmeza, de acuerdo a la ocasión y al corazón de la persona. Pablo dice, deberían bien lamentarse. En otras palabras, no corregir el pecado no es misericordia, sino negligencia del hombre o mujer de Dios encargados de la iglesia del Señor.
Bien, mis amados, vamos a dejarlo hasta aquí. Todavía siguen otros puntos. Es más, lo voy a aquí para seguirlo en otra ocasión, mañana. Pero este tema todavía da para más, porque esto nos ayuda. Mire, la disciplina en la iglesia hoy no es que estamos experimentando. Ya hay ejemplos en la palabra de Dios. Desde la iglesia del primer siglo, desde la iglesia de los 40, 30, 20 años, 15 años después de Jesús, ya habían correcciones. 60 años. Esta carta está escrita entre el año 50, 65, mucho, cuando escribe a los Corintios. Después de que resucita, muere y resucita. Y ya corrigiendo. Ya están. Y yo creo que hasta antes de esos años ya se corregía. O sea, nosotros no podemos pasar por la disciplina. No solamente nos podemos basar en el amor que carga, en el amor que protege, en el amor que tolera, en el amor que no confronta. No, el amor es disciplina. Disciplina con amor. Debe restaurar, debe producir sanidad, debe producir la manifestación de la iglesia en sanidad. Bien, mis amados, esta noche pues ha sido todo por hoy. Queremos dar gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí estos 57 minutos. Quiero tener récord para la nota. Demorando tanto. Saludos, Henry. Lleva, hombre de Dios. Coméntame cómo estás allá en Estados Unidos, por favor. Comunícate por acá. Te bendigo, te aprecio. Saludos a tu familia, Henry. Dice, libre, ¿eh? Libre. Qué bueno. Vivimos en libertad. Ahora sí. Bien, mis amados, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche, en esta tarde, en esta mañana. Gracias por permitirnos entrar a sus corazones y a sus hogares. En la próxima transmisión vamos a seguir con este tema porque va a ser de bendición para todos nosotros. De hecho, creo que esta enseñanza ya en sí misma está produciendo disciplina. Ya nos está disciplinando. Sin más, paso una linda. El Señor le bendice, que la paz y gracia de mi Señor le acompañen hoy. Le bendigo. Les amo a todos ustedes. Su hermano amigo Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá.